Hola a todos. ¿Están listos para sumergirse en un misterio que podría cambiar la forma en que ven sus relaciones pasadas? Imagínense que hay algo en el aire, un secreto que ha estado rondando en sus mentes, algo que podría explicar esas noches de insomnio o esas conversaciones interminables con amigos. Hoy vamos a explorar un territorio fascinante, lleno de emociones intensas y revelaciones inesperadas. No se trata solo de mirar hacia atrás, sino de entender por qué ciertas personas dejan una huella tan profunda en nuestras vidas. Piensen en esas historias que parecen sacadas de una novela de suspense, donde todo parece tranquilo en la superficie, pero debajo hay un torbellino de sentimientos y acciones que nadie esperaba. ¿Te has preguntado si tu ex ha perdido completamente la cabeza por ti? Mira, en este tipo de situaciones, cuando miramos las energías que rodean a una relación pasada, a veces sale a la luz que esa persona no ha podido soltar del todo lo que vivieron juntos. Es como si su mente estuviera atrapada en un bucle, repitiendo momentos, conversaciones y emociones que ya no están ahí, pero que para él siguen vivas, de una forma casi obsesiva. No es que haya enloquecido de la noche a la mañana, sino que poco a poco, sin darse cuenta, ha permitido que esos recuerdos se conviertan en algo más grande, algo que le quita el sueño y le hace actuar de maneras que ni él mismo entiende. Imagínate que cada vez que piensa en ti, surge una oleada de sentimientos encontrados: nostalgia, arrepentimiento, quizás un poco de ira o celos, y todo eso se mezcla en su cabeza como un cóctel explosivo. No es raro que en estos casos la gente comience a hacer cosas impulsivas, como revisar perfiles viejos o hablar de ti con quien sea, solo para desahogarse. Pero claro, esto no siempre significa que vaya a volver o que esté planeando algo. A veces es solo su forma de procesar el cierre que no tuvo. En el fondo, podría estar lidiando con inseguridades propias, como preguntarse si hizo lo correcto al dejarte ir, y eso le genera un desequilibrio interno que se nota en su comportamiento diario. No pienses que es algo patológico necesariamente, pero sí que ha alterado su rutina normal, haciendo que parezca que ha perdido el norte por completo. Y aunque parezca exagerado, estas energías muestran que sí, hay un descontrol emocional ahí, pero no siempre llega al punto de afectar a otros. Depende de cómo lo maneje él mismo. En algunos casos, se queda en su interior, rumiando solo, sin explotar hacia afuera. ¿Te intriga saber por qué tu ex ha hecho que toda su familia se preocupe tanto por causa tuya? Bueno, aquí las cosas se ponen interesantes porque cuando exploramos las conexiones familiares en estas lecturas, sale que a menudo un ex no puede contener sus emociones y termina involucrando a su círculo más cercano. Piensa en cómo, después de una ruptura, algunos no saben manejar el vacío y empiezan a desahogarse con padres, hermanos o tíos, contando detalles que quizás no deberían. En este escenario, parece que tu ex ha estado hablando tanto de ti, reviviendo anécdotas o quejándose de lo que pasó, que su familia ha empezado a notar que algo no anda bien con él. No es que te culpen directamente a ti, sino que ven cómo él se consume por dentro, y eso les genera preocupación. Imagina cenas familiares donde el tema sale a relucir una y otra vez, o llamadas nocturnas donde él divaga sobre lo que podría haber sido. Ellos, al verlo así, podrían estar pensando que necesita ayuda para superarlo, o incluso que hay algo pendiente que no resuelve. Pero no siempre es por ti específicamente. A veces es porque su familia percibe que él no ha cerrado el capítulo, y eso afecta su estabilidad general. Podrían estar preocupados por su salud mental, por si cae en depresión o toma decisiones impulsivas. En el fondo, esto refleja que tu ex no ha sido discreto con sus sentimientos y ha dejado que se filtren hacia su entorno, creando una cadena de inquietudes. Sin embargo, no todo es drama. Quizás solo sea una fase temporal que pasará cuando él encuentre paz interna. ¿Quieres descubrir si tu ex ha involucrado a sus amigos en dramas innecesarios solo por ti? En estas dinámicas, cuando miramos el rol de los amigos,
A menudo vemos que un ex recurre a ellos como confidentes, pero a veces exagera y convierte todo en un melodrama. Parece que en este caso, tu ex ha estado compartiendo historias sobre ti con su grupo de amigos, quizás buscando validación o consejos, y eso ha generado conversaciones que no llevan a nada productivo. Imagínate, salidas donde en lugar de divertirse, él saca el tema de la ruptura, analizando cada detalle, y sus amigos terminan involucrados, dando opiniones, o incluso tratando de mediar de alguna forma. No es que cree dramas de la nada, pero sí amplifica las emociones hasta que parece un culebrón. Sus amigos podrían estar cansados de oír lo mismo una y otra vez, o preocupados porque ven que no avanza. Pero ojo, no siempre es innecesario. A veces hablar ayuda a procesar, aunque en exceso puede volverse tóxico. En el fondo, esto muestra que tu ex no ha encontrado closure solo y usa a sus amigos como red de apoyo, pero eso podría estar desgastando esas relaciones. No pienses que es malintencionado. Más bien, es una señal de que aún le afecta profundamente, y sus amigos lo notan. ¿Te preguntas si tu ex actúa de manera irracional cuando piensa en ti? Aquí, al indagar en las conductas emocionales, surge que sí. Hay momentos en que las acciones de un ex parecen salir de la lógica común, especialmente cuando los pensamientos sobre la expareja invaden. Por ejemplo, podría estar haciendo cosas como enviar mensajes borrados luego o revisar redes sociales de madrugada, todo impulsado por un torrente de ideas irracionales. No es que sea irracional todo el tiempo, pero cuando te recuerda, es como si una parte de su cerebro se desconectara de la realidad y actuara guiado por impulsos. Piensa en decisiones como intentar contactarte indirectamente, o incluso cambiar planes solo por evitar o buscar un encuentro casual. Esto no siempre es visible para los demás, pero internamente, él lo sabe y quizás se arrepienta después. Las energías indican que esto proviene de un conflicto no resuelto, como dudas sobre el final de la relación, que lo hacen perder perspectiva. Sin embargo, no todo es irracionalidad. Hay momentos de claridad donde se da cuenta y trata de controlarlo. ¿Te has imaginado que tu ex ha vuelto loca a su familia con historias sobre ti? Cuando visualizamos estos escenarios familiares, no siempre llega a ese extremo de volver loca a la familia, porque depende de cuánto comparta él. En algunos casos, sí, las historias repetidas pueden saturar, haciendo que la familia sienta que es un tema interminable. Imagina que él cuenta versiones idealizadas o dramatizadas de lo que pasó entre ustedes, y su familia, al oírlo tanto, empieza a formar opiniones, o incluso a sugerir que busque terapia. Pero no es que los vuelva locos literalmente, más bien, genera una fatiga emocional en el hogar. Ellos podrían estar pensando en cómo ayudarlo a moverse adelante, o preocupados por si esto afecta su vida diaria. No siempre es negativo. A veces, estas charlas fortalecen los lazos familiares. En el fondo, si ha compartido mucho, es porque te considera un capítulo importante, pero no necesariamente para mal. ¿Quieres saber si tu ex ha exagerado tanto que sus amigos no paran de preocuparse por ti? Explorando las interacciones con amigos, no parece que la exageración llegue al punto de que ellos se preocupen directamente por ti, sino más por él. Si ha exagerado anécdotas, podría ser para justificar sus acciones o buscar empatía, pero sus amigos probablemente se centran en su bienestar, no en el tuyo. Imagina que cuentan chistes sobre la situación para aligerarla, o le aconsejan olvidarte, pero sin involucrarse en preocupaciones sobre ti específicamente. Esto indica que la exageración es más un mecanismo de defensa suyo, no algo que genere alarma general hacia ti. ¿Te intriga por qué tu ex parece obsesionado al punto de alarmar a todos a su alrededor? La obsesión en estas lecturas suele venir de un apego no liberado, donde los pensamientos recurrentes crean una alarma en su entorno. Podría ser porque no ha encontrado cierre, y eso se manifiesta en comportamientos que otros notan, como hablar constantemente o actuar distraído. Sus allegados se alarman porque ven un cambio en él,
no necesariamente por obsesión extrema, sino por un desbalance temporal. No es algo permanente. Con tiempo, podría disiparse. ¿Te has preguntado si tu ex ha convertido su locura en una preocupación colectiva para su familia? No exactamente, porque aunque comparta sus emociones, no siempre transforma su descontrol en algo colectivo. La familia podría preocuparse individualmente, pero no como un grupo unido en alarma. Es más, un eco de sus inquietudes personales que se filtra, no una locura compartida. ¿Quieres descubrir si tu ex ha hecho que sus amigos se involucren en sus delirios sobre ti? En cuanto a los amigos, sí. Podría haberlos involucrado al pedir opiniones o compartir fantasías sobre un posible regreso. Pero no siempre son delirios. A veces, son reflexiones normales. Sus amigos podrían participar para apoyarlo, pero sin caer en delirios ellos mismos. ¿Te preguntas si tu ex ha perdido el control y eso afecta a toda su red social por ti? Las energías muestran que hay un cierto descontrol, pero no afecta a toda su red de manera drástica. Podría notarse en interacciones aisladas, donde amigos o familia comentan su estado, pero no es un impacto masivo en su vida social completa. ¿Te has imaginado que tu ex ha alarmado a su familia con comportamientos extraños relacionados contigo? Mira, cuando las energías muestran este tipo de patrones, a veces sí pasa que una persona después de una ruptura empieza a comportarse de formas que desconciertan a los suyos, y todo gira alrededor de recuerdos o pensamientos sobre la expareja. No es que salga a la calle gritando tu nombre o algo tan extremo, pero sí podría estar teniendo cambios de humor repentinos, quedarse callado de golpe en una conversación familiar cuando alguien menciona algo que le recuerda a ti, o incluso llorar sin explicación aparente. Imagínate a su madre o a su hermano notando que de repente se pone nervioso, revisa el móvil cada 2 minutos o sale a caminar solo para despejarse. Eso genera alarma porque la familia ve que no es el de siempre, que algo le está comiendo por dentro. Podría ser que en momentos de debilidad les haya contado cosas muy íntimas de la relación, detalles que ahora le pesan y que hacen que ellos se preocupen por si está bien o si necesita hablar con alguien profesional. No siempre es alarma de pánico total, pero sí una inquietud constante, como cuando ves a alguien querido apagado y no sabes cómo ayudarlo. En el fondo, estos comportamientos extraños suelen ser una forma de procesar el duelo de la ruptura, aunque lo haga de manera desordenada y visible para los que viven cerca. La familia no necesariamente te culpa a ti, pero sí asocia ese malestar con lo que pasó entre ustedes, y eso les genera un nudo en el estómago cada vez que lo ven así. ¿Quieres saber si tu ex ha vuelto locos a sus amigos con sus ideas fijadas en ti? Aquí las cosas se ponen un poco más ligeras, pero no menos intensas. Cuando un ex se queda enganchado en ideas recurrentes sobre la otra persona, tiende a soltarlas en conversaciones con amigos, y a veces repite lo mismo hasta el cansancio. Imagina que en una salida de copas, en lugar de hablar de fútbol o de trabajo, él empieza otra vez con «¿Y si hubiera hecho esto diferente?» o «Creo que ella aún siente algo». Sus amigos al principio escuchan con paciencia, le dan consejos, pero después de la 10ª vez empiezan a rodar los ojos o a cambiar de tema. No es que los vuelva locos en plan dramático, pero sí puede generar frustración porque ven que no avanza. Algunos amigos más cercanos quizás intenten confrontarlo, decirle que tiene que soltar, mientras que otros simplemente se alejan un poco para no entrar en el bucle. Las energías indican que esas ideas fijas no son delirios locos, sino más bien obsesiones emocionales normales en una ruptura dura, pero que al repetirse tanto terminan agotando la paciencia de quienes lo rodean. No es maldad de su parte, es solo que aún no ha encontrado la forma de dejar ir esos pensamientos que le dan vueltas sin parar. ¿Te intriga si tu ex actúa como un loco y hace que todos se preocupen innecesariamente por ti? En realidad, no parece que la preocupación sea directamente por ti, sino por cómo él está llevando todo esto. Cuando alguien actúa de forma descontrolada emocionalmente, los demás se preocupan por esa persona, no por la expareja. Imagina que sus amigos o familia lo ven llegar tarde a casa, con ojeras,
hablando solo o mandando mensajes que luego borra. Eso genera inquietud porque piensan, ¿qué le pasa a este chico? Pero la mayoría de las veces no te involucran a ti como el problema central. Más bien te ven como el detonante de su malestar actual. Podría haber algún comentario tipo, esa relación lo dejó mal parado. Pero no es que estén preocupados por ti en sí, sino por el estado en que él se encuentra. No es innecesario del todo, porque si realmente está sufriendo, es normal que los cercanos se alarmen. Sin embargo, a veces sí exageran un poco la situación, convirtiendo un duelo normal en algo que parece más grave de lo que es, solo porque no saben cómo ayudarlo a salir del pozo. ¿Te has preguntado si tu ex ha convertido su familia en un grupo de preocupados por tu causa? No del todo, porque la familia no se convierte en un grupo organizado que hable solo de ti. Más bien, cada uno por su cuenta nota que él no está bien y le pregunta, le aconseja o simplemente lo observa con preocupación. Podría haber alguna reunión familiar donde salga el tema, ¿has hablado con él? Está raro desde que terminaron, pero no es una conspiración ni nada parecido. Es más una preocupación dispersa que se activa cada vez que lo ven distraído o triste. En algunos casos, sí hay un familiar más insistente que intenta meterse más, ofreciendo soluciones o incluso sugiriendo que te contacte para cerrar el ciclo, pero la mayoría solo observa y se preocupa en silencio. Esto refleja que tu ex ha dejado que su proceso emocional sea muy visible para ellos, y eso, inevitablemente, genera eco en el hogar. ¿Quieres descubrir si tu ex ha enloquecido a sus amigos con sus obsesiones sobre ti? No llega a enloquecerlos literalmente, pero sí puede saturarlos con el tema. Cuando alguien está obsesionado, tiende a filtrar todo a través de esa lente, y los amigos lo notan rápido. Imagina que cada plan que hacen, él trae de vuelta alguna anécdota contigo, o compara situaciones actuales con lo que vivía antes. Al principio es comprensible, pero con el tiempo puede volverse pesado. Algunos amigos quizás le digan directamente, ya, para con eso, supéralo, mientras que otros simplemente lo dejan hablar para no discutir. No es que se vuelvan locos ellos, sino que empiezan a evitar ciertos temas, o incluso a verlo menos para no entrar en el mismo rollo. Las energías muestran que esa obsesión es más interna que externa. Él la vive intensamente, pero afuera se nota como una repetición que cansa. ¿Te preguntas si tu ex actúa de forma loca y eso repercute en toda su vida social por ti? Hay un impacto, sí, pero no en toda su vida social de manera catastrófica. Podría estar más retraído con algunos amigos, cancelar planes porque no tiene ganas, o aparecer en reuniones con cara de funeral. Eso repercute porque la gente nota el cambio y pregunta. Pero no es que toda su red social esté patas arriba solo por ti. Más bien, afecta a los círculos más cercanos, donde él se siente seguro para mostrar su vulnerabilidad. Con conocidos más lejanos probablemente mantiene la fachada. Es un efecto localizado, no un terremoto general en su vida. ¿Te has imaginado que tu ex ha vuelto loca a su familia con sus acciones impulsivas hacia ti? Si ha habido acciones impulsivas, como mensajes inesperados, llamadas a deshoras o intentos de contacto indirecto, entonces, sí, eso puede descolocar a la familia si se enteran. Imagina que él les cuenta, le escribí anoche, o vi algo suyo y no pude evitar, y ellos se preocupan porque ven que no controla esos impulsos. No los vuelve locos en el sentido de que pierdan la razón, pero sí genera ansiedad porque temen que haga algo que lo perjudique más, como exponerse al rechazo o meterse en un ciclo peor. La familia suele reaccionar protegiéndolo, aconsejándole que pare o que busque distracciones, pero no siempre logran que escuche. ¿Quieres saber si tu ex ha involucrado a sus amigos en sus delirios románticos por ti? En cuanto a delirios románticos, no parecen ser delirios propiamente dichos, sino más bien fantasías o esperanzas que no ha soltado. Podría haberles dicho a sus amigos cosas como, creo que aún hay chance, o siento que no hemos terminado del todo.
y algunos amigos quizás le sigan la corriente para no bajarle el ánimo, mientras que otros le dicen la cruda realidad. No es que los involucre en planes locos, sino que comparte esas ilusiones y busca que lo apoyen emocionalmente. Eso puede crear momentos incómodos, pero no delirios compartidos. ¿Te intriga por qué tu ex parece tan desquiciado que alarma a todos por ti? La sensación de desquiciamiento viene más de la intensidad emocional que de una locura real. Cuando alguien no procesa bien una ruptura, todo lo que siente se magnifica, y eso se nota en su energía, en su forma de hablar, en sus silencios. Los demás se alarman porque ven a una versión de él que no conocían, más sensible, más volátil, más perdido. Pero no es desquiciado en el sentido clínico. Es solo alguien que está atravesando un duelo fuerte y lo expresa de forma visible. Con el tiempo, esa alarma suele bajar cuando él empieza a estabilizarse. ¿Te has preguntado si tu ex ha exagerado hasta el punto de preocupar a su familia entera con historias tuyas? Sí, la exageración es común en estos casos. Cuando cuenta historias, tiende a dramatizarlas, a ponerle más color del que tuvieron en realidad, quizás para justificar su dolor o para que lo entiendan mejor. La familia, al oír versiones intensas una y otra vez, termina preocupándose porque piensa que él está peor de lo que realmente está. No es que mienta a propósito, sino que su percepción está teñida por el sufrimiento, y eso hace que las historias suenen más graves. Ellos se preocupan por su estado emocional, por si necesita ayuda externa, y eso crea una atmósfera de inquietud general en casa. ¿Quieres descubrir si tu ex ha hecho que sus amigos duden de su cordura por ti? Mira, cuando un ex se queda muy enganchado emocionalmente, a veces sus amigos empiezan a mirarlo raro, no porque piensen que está loco de remate, sino porque notan que algo no encaja en su forma habitual de ser. Imagínate que antes era el típico que siempre tenía planes, reía fuerte y llevaba la voz cantante en el grupo, y de repente se pasa las tardes hablando de lo mismo, analizando mensajes viejos o diciendo frases tipo, no sé, siento que aún hay conexión. Los amigos al principio lo escuchan con cariño, pero poco a poco empiezan a intercambiar miradas, a preguntarse entre ellos si no estará exagerando o si necesita un empujón para salir del agujero. No es que duden de su cordura en plan, este chico necesita un psiquiatra ya, sino más bien que se preocupan porque ven que no está funcionando como siempre. Podría haber algún amigo más directo que le diga, tío, estás rayando, déjalo ya. O que empiece a evitar quedar tanto para no entrar en la misma conversación de siempre. En el fondo, eso genera una duda sutil. ¿Está bien de la cabeza? ¿O solo es que le duele mucho? Pero no llega a ser una duda grave. Es más una preocupación amistosa mezclada con algo de cansancio. Las energías muestran que tus amigos cercanos lo ven vulnerable, no desquiciado, aunque sí un poco perdido en sus propios pensamientos sobre ti. Te preguntas si tu ex ha perdido el control emocional y eso repercute en su familia por ti. Sí, hay un descontrol emocional que se nota, y cuando eso pasa, la familia lo capta rápido porque conviven con él o lo ven con frecuencia. Podría estar irritable por tonterías, dormir mal, comer poco o mucho de golpe, o tener esos momentos en que se encierra en su habitación sin ganas de hablar. La familia percibe ese vaivén y lo asocia directamente con la ruptura, porque antes no era así. Imagina a su madre preguntándole, ¿qué te pasa, hijo? Y él soltando un nada, es que me acuerdo de ella, o simplemente cambiando de tema con cara de pocos amigos. Eso repercute porque crea un ambiente tenso en casa. Los hermanos quizás evitan sacarle el tema para no empeorarlo. El padre intenta hablarle de hombre a hombre pero no sabe cómo, y al final todos caminan un poco de puntillas alrededor de él. No es que la familia esté destrozada por ti, sino que sufren viendo sufrir a uno de los suyos. Con el tiempo, si él no pone de su parte para estabilizarse, esa repercusión puede alargarse, pero normalmente es una fase que va bajando cuando empieza a aceptar que la relación ya no existe. ¿Te has imaginado que tu ex ha vuelto loca a su familia con sus obsesiones pasadas contigo?
No llega a volverlos locos en el sentido literal, pero sí puede saturarlos con el tema si lo saca demasiado. Imagina que en una comida familiar él empieza a recordar anécdotas tuyas, o que en una llamada con su hermana suelta, es que ella era diferente, nadie me entendía como ella, y lo repite en diferentes versiones. Al principio la familia escucha con empatía, pero después de varias veces empiezan a sentir que es un disco rayado. Algunos podrían intentar cambiar de conversación, otros le dicen, ya, déjalo, la vida sigue. Y hay quien simplemente suspira y piensa, ay, este chico no suelta. No es locura colectiva, sino una especie de fatiga emocional por parte de ellos. Ven que él está atrapado en el pasado y eso les genera impotencia, porque no saben cómo sacarlo de ahí. En algunos casos, hasta podría haber un familiar que le sugiera, ¿por qué no la buscas y cierras el tema de una vez? Solo para que deje de dar vueltas. Pero en general, no los vuelve locos. Los agota un poco y los preocupa a partes iguales. ¿Quieres saber si tu ex ha involucrado a sus amigos en sus locuras sentimentales por ti? Las locuras sentimentales suelen ser más bien explosiones emocionales que comparten cuando están bajos de moral. Podría haber noches en que llama a un amigo a las tantas diciendo, no puedo más, la echo de menos, o mandando audios largos llorando o enfadado. Los amigos se involucran porque son leales, escuchan, dan consejos. A veces hasta se ofrecen a salir para distraerlo. Pero no es que se metan en locuras conjuntas, tipo planear estrategias para reconquistarte o cosas por el estilo. Más bien actúan como paño de lágrimas. Algunos quizás le sigan el rollo y le digan, pues escríbele, a ver qué pasa. Mientras que otros son más realistas y le recuerdan por qué terminaron. Ese involucramiento es temporal, porque los amigos también tienen su vida y no pueden estar siempre en modo salvavidas emocional. Las energías indican que sí los ha arrastrado a su torbellino sentimental, pero no de forma destructiva. Es solo el apoyo que necesita en este momento de debilidad. Te intriga por qué tu ex parece tan obsesionado que enloquece a todos por ti. La obsesión no siempre enloquece a los demás, pero sí genera un eco de inquietud. Parece obsesionado porque sus pensamientos vuelven una y otra vez al mismo punto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Si hay vuelta atrás. Eso se nota en su lenguaje corporal, en cómo menciona tu nombre sin querer, en cómo se distrae cuando hay algo que le recuerda a ti. La gente a su alrededor lo percibe y se pregunta qué tan profundo caló esa relación. No los enloquece en plan histérico, pero sí los pone en alerta porque ven que no está recuperando el equilibrio. Podría ser que amigos o familia comenten entre ellos, hay que hacer algo, no puede seguir así, pero sin llegar a una intervención dramática. Es más una preocupación silenciosa que crece cuando ven que pasa el tiempo y él sigue en el mismo loop. En el fondo, esa obsesión es su manera de aferrarse a algo que le dio sentido, y soltarlo le da miedo. ¿Te has preguntado si tu ex ha convertido su locura en una ola de preocupaciones para su familia? No es exactamente una locura, sino un desborde emocional que genera olas de preocupación. Sí, cada vez que él tiene un bajón fuerte, la familia lo nota y se activa el modo cuidar de él. Podría ser una llamada de su madre preocupada porque lo oyó llorar, o un hermano que le escribe para ver cómo está después de verlo raro en una foto. Esas olas no son constantes, pero vienen en rachas. Cuando él está peor, todos se enteran y se preocupan en cadena. No es que la familia esté en pánico permanente, sino que hay momentos de pico donde sienten que hay que estar atentos. Con el tiempo, si él empieza a mejorar, esas olas se calman, pero mientras siga rumiando, la preocupación familiar sigue latente. ¿Quieres descubrir si tu ex ha hecho que sus amigos cuestionen su cordura por ti? Algunos amigos sí podrían cuestionárselo en privado, no porque crean que está loco de verdad, sino porque ven comportamientos que no son típicos de él. Por ejemplo, si lo pillan revisando tus redes a escondidas, o si les cuentas sueños donde apareces tú, o si cambia de humor drásticamente al mencionar algo relacionado contigo. Ahí podrían pensar, esto ya es demasiado.
¿No estará rayando un poco? Pero no es un cuestionamiento serio de su salud mental. Es más una forma de expresar preocupación disfrazada de broma o de comentario casual. La mayoría lo ve como una fase dura de superación, no como pérdida de cordura. Solo los más cercanos quizás se lo planteen más en serio y le sugieran tomarse un respiro o hablar con alguien. Te preguntas si tu ex ha perdido el juicio y eso ha causado pánico en su entorno por ti. No hay pánico real, más bien inquietud moderada. Perder el juicio suena muy fuerte y las energías no muestran algo tan extremo. Hay descontrol emocional, sí, pero no al nivel de causar pánico generalizado. Su entorno se preocupa, comenta, intenta ayudar, pero sin llegar a estados de alarma colectiva. Podría haber algún momento puntual donde un amigo o familiar diga, esto no es normal, hay que hacer algo. Pero rápidamente se calma cuando ven que él sigue funcionando en el día a día. Es más un malestar sostenido que un pánico agudo. La ruptura le pegó fuerte, pero no lo ha desestabilizado hasta el punto de generar caos alrededor. ¿Te has imaginado que tu ex ha alarmado a su familia con sus comportamientos extraños hacia ti? Si ha habido comportamientos extraños, como intentar contactarte de formas inesperadas o reaccionar de manera desproporcionada a cosas que le recuerdan a ti, entonces, sí, eso alarma a la familia cuando se enteran. Imagina que le cuentan, me mandó un mensaje a las 4 de la mañana, o lo vi mirando fotos tuyas y se puso a llorar. Eso les genera un susto momentáneo porque piensan, ¿y si hace algo impulsivo? La alarma no dura mucho, pero sí crea momentos de tensión donde intentan vigilarlo más de cerca o hablarle para que se calme. No es que estén en estado de emergencia constante, sino que hay picos de preocupación cuando ven que aún no ha soltado del todo el hilo que lo une a ti. ¿Quieres saber si tu ex ha enloquecido a sus amigos con sus ideas emocionales sobre ti? No los enloquece, pero sí puede abrumarlos con la intensidad de sus ideas. Si él ve el pasado con lentes muy idealizadas o muy dramáticas y lo comparte sin filtro, los amigos terminan saturados. Podría decir cosas como, fue el amor de mi vida, o nunca voy a encontrar a alguien igual, y repetir variaciones de eso en cada encuentro. Al principio responden con empatía, pero después empiezan a sentir que es demasiado peso emocional para ellos. Algunos se alejan un poco, otros le dan caña para que reaccione, pero nadie se vuelve loco por eso. Es solo el cansancio de ver a un amigo atrapado en el mismo dolor una y otra vez. ¿Te intriga por qué tu ex parece tan obsesionado que vuelve locos a todos a su alrededor por ti? La obsesión que se percibe no es algo que lo haga parecer un loco de atar delante de todo el mundo, pero sí genera una especie de onda expansiva en su entorno. Imagínate que él está en su día a día intentando seguir adelante, pero de repente algo le recuerda a ti. Una canción, un olor, un lugar, y se le nubla la mirada. Se pone tenso o empieza a divagar. Quienes están cerca lo notan al instante. Un amigo en una charla ve que se desconecta. Una hermana escucha cómo suspira hondo cuando sale tu nombre en una conversación casual, o su mejor amigo lo pilla mirando el móvil con cara de derrota. Eso no los vuelve locos en plan histérico, pero sí los descoloca porque ven a una versión de él que no manejan bien. Empiezan a preocuparse de verdad, a preguntarse si no estará exagerando el sufrimiento, o si le hace falta más que solo tiempo para recuperarse. Algunos intentan bromear para sacarlo del trance, otros le dan espacio, pero en el fondo, todos sienten esa inquietud de, esto ya lleva demasiado tiempo. No es que lo vean como un peligro para nadie, ni mucho menos para ti, sino que les duele verlo atrapado en un sentimiento que no suelta. Y claro, cuanto más lo ven así, más se activa esa sensación colectiva de que algo no termina de encajar en su cabeza cuando se trata de ti. ¿Te has preguntado si tu ex ha convertido su familia en un equipo de preocupados por tu influencia? No exactamente un equipo organizado con reuniones secretas o nada por el estilo, pero sí se forma una especie de red informal de preocupación. Cada miembro de la familia reacciona a su manera. La madre quizás
le prepare comidas especiales para animarlo. El padre le suelta frases de «Los hombres no lloran por una mujer», aunque por dentro esté preocupado. Un hermano le manda memes para distraerlo o le propone salir de fiesta. Todos, sin ponerse de acuerdo, terminan actuando en función de cómo lo ven a él. Y como él sigue trayendo tu nombre o tus recuerdos a la mesa, a veces, sin querer, la influencia que tú tienes en su estado emocional se hace evidente para ellos. No te ven como la villana ni nada parecido. Más bien piensan que la ruptura fue dura para los dos, pero que él la está llevando peor. Esa influencia no es malvada. Es solo el peso de una relación que marcó mucho, y la familia lo nota porque él no lo disimula. Con el tiempo, si él empieza a mejorar, ese equipo de preocupados se relaja. Pero mientras siga en esa fase, todos están en modo alerta suave, pendientes de cualquier señal de que va a peor. ¿Quieres descubrir si tu ex ha enloquecido a sus amigos con sus delirios sobre el pasado contigo? Los delirios no son alucinaciones ni fantasías locas, sino más bien recuerdos idealizados o versiones muy emocionales de lo que vivieron. Él podría contarles a sus amigos cosas como «Fue la única que me entendió de verdad» o «Si hubiéramos hablado antes, todo sería diferente». Y lo dice con tanta convicción que parece que está reviviendo el momento. Los amigos escuchan, asienten, pero internamente piensan «Vaya, esto ya es intenso». No los enloquece en el sentido de que pierdan la cabeza ellos también, pero sí puede hacer que se sientan impotentes o saturados. Algunos le siguen la corriente para no cortarle el rollo. Otros le dicen, «Tío, eso ya pasó. Míralo desde fuera». Hay quien hasta se ríe un poco para quitarle hierro, pero en el fondo, todos captan que él está atrapado en una película mental donde tú eres la protagonista absoluta. No es delirio patológico, es nostalgia mezclada con arrepentimiento y un poco de ¿qué habría pasado si? Con el tiempo, cuando él empiece a soltar, los amigos respiran aliviados porque ya no tienen que navegar por ese mar de emociones cada vez que quedan. ¿Te preguntas si tu ex actúa como un loco y hace que su entorno se inquiete por ti? Actuar como loco no es literal, es más bien actuar fuera de su patrón habitual, y eso inquieta a la gente que lo quiere. Podría ser que un día esté eufórico hablando de cualquier cosa y al siguiente se venga abajo porque vio una foto tuya o porque le llegó un recuerdo. Ese sube y baja emocional es lo que hace que su entorno se inquiete. No saben si van a encontrar al amigo animado o al que está en silencio mirando al vacío. La inquietud no es por ti directamente, sino por cómo él está gestionando o no gestionando el final de la relación. Algunos podrían pensar, esto ya no es normal, tiene que pasar página, y otros simplemente le dan cariño y esperan que pase la tormenta. No genera miedo ni pánico real, sino una preocupación constante de fondo, como cuando ves a alguien querido que no termina de recuperarse de un golpe fuerte. Y mientras él siga con esos altibajos, el entorno se mantiene en guardia, aunque sea de forma sutil. ¿Te has imaginado que tu ex ha alarmado a su familia con sus acciones impredecibles por ti? Si ha habido acciones impredecibles, como escribirte de repente después de meses, borrar y volver a escribir mensajes, o incluso aparecer en sitios donde solían ir juntos solo por casualidad. Entonces, sí, eso alarma a la familia cuando se enteran. Imagina que él les cuenta con voz temblorosa, «Le mandé un audio anoche», o «Pasé por el parque donde íbamos y me puse mal». Ahí la familia entra en modo alerta. La madre se preocupa por si va a sufrir otro bajón. Un hermano le pregunta, «¿Estás seguro de que quieres seguir así?» No es que piensen que va a hacer algo grave, pero sí temen que se haga más daño emocionalmente. Esas acciones impredecibles muestran que aún no tiene control total sobre sus impulsos cuando se trata de ti, y la familia lo percibe como una señal de que el proceso de duelo está lejos de terminar. La alarma es más bien protectora. Quieren cuidarlo, evitar que se exponga al rechazo o que vuelva a abrir la herida. ¿Quieres saber si tu ex ha hecho que sus amigos se involucren en sus dramas emocionales por ti?
Sí, los ha involucrado, aunque no siempre de forma consciente o dramática. Cuando está en un bajón fuerte, recurre a ellos. Les manda mensajes a medianoche. Les pide quedar para desahogarse. Les enseña capturas de pantalla o les cuenta sueños donde apareces tú. Los amigos se involucran porque son amigos de verdad. Escuchan, aconsejan, a veces hasta se enfadan un poco porque ven que se está haciendo daño solo. Podría haber noches enteras hablando de lo mismo, analizando por qué terminaron o si hay posibilidad de volver. Algunos amigos se meten más. Le dicen, escribe esto, no le contestes, bloquéala para que avances. Otros prefieren no entrar tanto y solo estar ahí en silencio. Ese involucramiento crea una dinámica donde ellos también terminan cargando un poco con su dolor, aunque sea de forma temporal. No es un drama de telenovela, pero sí un peso emocional que comparten hasta que él empiece a estabilizarse. ¿Te intriga si tu ex ha perdido la razón completamente y eso afecta a todos a su alrededor por ti? Perder la razón completamente no encaja con lo que muestran las energías. Hay desequilibrio, hay intensidad, pero no una pérdida total de control. Afecta a su alrededor, sí, porque cuando alguien está emocionalmente saturado, su energía se nota y contagia inquietud. Amigos y familia sienten que hay que estar pendientes, que no pueden dejarlo solo demasiado tiempo, que hay que animarlo o distraerlo. Pero no es un caos general. Él sigue trabajando, saliendo, manteniendo rutinas. El impacto es más emocional que práctico. Todos a su alrededor notan el hueco que dejaste, pero no porque él esté desquiciado del todo, sino porque aún no ha encontrado la forma de llenarlo con otra cosa. Con paciencia y tiempo, esa influencia se diluye y el entorno empieza a relajarse al ver que él va recuperando color poco a poco. ¿Te has preguntado si tu ex ha exagerado hasta preocupar a su familia entera con historias tuyas? La exageración es casi inevitable cuando el dolor está fresco. Él cuenta las historias con todo el sentimiento del momento. Pone énfasis en lo bonito que fue, en lo mal que terminó, en lo mucho que te echa de menos. Y como lo repite con diferentes familiares, cada uno recibe una versión cargada de emoción. La familia se preocupa porque ve que él revive el dolor una y otra vez, como si no pudiera salir de esa película. Podría haber una tía que le diga, «Ay, hijo, no sigas dándole vueltas», o un primo que intente cambiar de tema. No es que la familia entera esté en crisis por ti, pero sí que el tema genera una preocupación compartida. Todos quieren verlo bien, y mientras siga exagerando el pasado, aunque sea sin querer, ellos siguen inquietos. Es una forma de amor, preocuparse porque les importa que él esté en paz. ¿Quieres descubrir si tu ex ha vuelto locos a sus amigos con sus pensamientos constantes sobre ti? No los vuelve locos, pero sí puede agotarlos con la constancia del tema. Si cada 2 por 3 saca tu nombre, compara situaciones actuales con las que vivió contigo o analiza qué habría pasado si. Los amigos empiezan a sentir que están en un bucle. Al principio, responden con paciencia, después con consejos repetidos y al final con un «Ya, macho, supéralo de una vez». No pierden la cabeza, solo se cansan un poco de ser el receptor constante de esos pensamientos. Algunos se alejan temporalmente para no saturarse, otros le dan caña cariñosa para que reaccione. En el fondo, entienden que es parte del proceso, pero esperan que pase pronto para recuperar al amigo de siempre sin esa sombra constante. ¿Te preguntas si tu ex actúa de forma irracional y alarma a su círculo social por ti? Actuar de forma irracional sí pasa en momentos puntuales. Mandar un mensaje y arrepentirse al segundo, bloquearte y desbloquearte, o tener reacciones exageradas a cosas pequeñas que le recuerdan a ti. Eso alarma a su círculo cuando lo ven o se enteran, porque piensan, esto no es propio de él. No es alarma de emergencia, sino de, cuidado, está sensible. El círculo social, amigos más cercanos, familia, se pone en modo observación. Le preguntan más, le proponen planes, intentan que no esté solo.
La alarma baja cuando ven que esos episodios se espacian o que él empieza a reírse de sí mismo. Mientras tanto, sí genera una inquietud suave pero constante en quienes lo quieren ver recuperado y feliz de nuevo. ¿Te has imaginado que tu ex ha hecho que su familia se vuelva paranoica por situaciones relacionadas contigo? No llega a paranoia de manual, tipo sospechas locas o teorías conspirativas, pero sí puede haber un toque de hipervigilancia en la familia cuando se trata de temas que te involucran indirectamente. Imagina que él menciona que vio algo tuyo en redes o que le llegó un recuerdo fuerte y de repente la madre empieza a preguntar, ¿y si te escribe otra vez? O un hermano le dice, no mires más sus historias, que te vas a poner peor. No es que crean que vas a aparecer de la nada o que haya peligro real, sino que se ponen en modo protector extremo porque han visto cómo le afecta cualquier cosa relacionada contigo. Esa paranoia es más bien miedo a que él vuelva a caer en el pozo emocional, miedo a que un mensaje tuyo lo desestabilice de nuevo o a que siga rumiando en lugar de avanzar. La familia no te ve como amenaza, pero sí ve que tú, o más bien el recuerdo de ti, sigues teniendo poder sobre su estado de ánimo, y eso les genera ansiedad preventiva. Podrían empezar a vigilar más su móvil, a preguntarle con quién habla, o a sugerirle que borre contactos para protegerlo. Es cariño disfrazado de control, porque les duele verlo sufrir y no saben otra forma de ayudarlo que poniéndole barreras imaginarias alrededor del pasado. ¿Quieres saber si tu ex ha involucrado a sus amigos en sus manías por ti? Las manías no son rituales extraños ni comportamientos compulsivos graves, sino más bien hábitos emocionales repetitivos que comparte cuando está con sus amigos. Por ejemplo, podría tener la costumbre de enseñarles fotos antiguas tuyas en plan, mira qué guapa salía aquí, o de analizar conversaciones pasadas diciendo, fíjate en este mensaje. Aquí ya se notaba que algo iba mal. Los amigos se ven involucrados porque él los usa como caja de resonancia. Les pide opinión, les pregunta, ¿tú qué habrías hecho? Les hace revivir contigo a través de sus relatos. Algunos amigos entran al juego por lealtad y terminan debatiendo como si fueran terapeutas improvisados, mientras que otros intentan cortarlo con un ya, déjalo, que nos tienes mareados. Ese involucramiento no es forzado. Él lo busca porque necesita validar sus sentimientos, y ellos responden porque no quieren dejarlo solo en su cabeza. Con el tiempo, si las manías no bajan de intensidad, algunos amigos podrían empezar a poner distancia para no convertirse en eternos oyentes de lo mismo. ¿Te intriga por qué tu ex parece tan obsesionado que enloquece a todos por ti? La obsesión se siente como un imán que atrae toda su atención hacia el pasado, y eso termina afectando el ambiente a su alrededor porque la gente nota que no está presente del todo. Cuando está con amigos o familia, puede estar físicamente ahí pero mentalmente en otro sitio. Responde a medias, se pierde en pensamientos, o de repente suelta un comentario sobre ti que rompe el flujo de la conversación. Eso no enloquece a nadie literalmente, pero sí genera una frustración mezclada con pena. Los demás piensan, ¿cómo es posible que siga tan enganchado después de tanto tiempo? La intriga viene de que ellos ven el contraste. Saben que eres una persona normal, que la relación terminó por razones lógicas, y aún así, él actúa como si hubiera perdido algo irreemplazable. Esa obsesión no es enfermiza en extremo, pero sí visible, y por eso, todos a su alrededor terminan sintiendo que hay que hacer algo, aunque no sepan exactamente qué. Es como ver a alguien atrapado en una habitación con la puerta abierta y no entender por qué no sale. ¿Te has preguntado si tu ex ha convertido su locura en una cadena de preocupaciones para su familia? No es locura propiamente dicha, sino un desborde que se transmite como una cadena. Él se preocupa por ti, o por lo que perdió. La madre se preocupa por él al verlo así. El padre se preocupa porque la madre está preocupada. Un hermano se preocupa porque ve que el ambiente en casa está raro. Y así va pasando de uno a otro. Cada uno carga su propia porción de inquietud, y aunque no hablen todos del tema al mismo tiempo, el malestar se nota en pequeños detalles.
silencios incómodos, miradas de reojo, preguntas indirectas. Esa cadena no es destructiva, pero sí pesada. Hace que la familia funcione en un modo de alerta baja constante. Con el tiempo, si él empieza a mostrar signos de mejora, más sonrisas, más planes propios, la cadena se rompe poco a poco y cada uno recupera su tranquilidad. Mientras tanto, es como si todos llevaran una mochila invisible con el peso de su duelo no resuelto. ¿Quieres descubrir si tu ex ha hecho que sus amigos cuestionen su cordura por ti? Algunos amigos sí se lo cuestionan en conversaciones privadas, no con mala intención, sino con genuina preocupación. Podrían decirse entre ellos, ¿no estará flipando un poco con esto? O, tío, que ya han pasado meses, ¿por qué sigue igual? No es que piensen que ha perdido la cabeza del todo, pero sí que se está aferrando a algo que ya no existe de una forma que les parece desproporcionada. Ese cuestionamiento suele salir cuando ven que ignora consejos, que rechaza salir con chicas nuevas o que sigue idealizando la relación como si hubiera sido perfecta. No llegan a dudar de su salud mental seria, pero sí se preguntan si no necesitaría un poco más de ayuda externa para soltar. Es una duda cariñosa, de quien ve sufrir a un amigo y no sabe cómo intervenir sin herirlo. ¿Te preguntas si tu ex ha perdido el juicio y eso ha causado pánico en su entorno por ti? Perder el juicio es una expresión fuerte y no encaja del todo. Hay juicio emocional nublado, pero no una pérdida total. El pánico tampoco es real. Lo que hay es una inquietud sostenida, no ataques de pánico ni emergencias. Su entorno se preocupa porque lo ven vulnerable, distraído, a veces impulsivo, pero siguen viéndolo capaz de manejar su vida diaria. Podría haber un momento puntual donde alguien diga, esto me está asustando, si él tiene un bajón muy visible, pero rápidamente se calma cuando él se recompone. El entorno no entra en pánico porque sabe que las rupturas duelen y que esto es parte del proceso para mucha gente. Solo quieren que pase la fase cuanto antes para recuperar al de siempre. ¿Te has imaginado que tu ex ha alarmado a su familia con sus comportamientos erráticos por ti? Los comportamientos erráticos, cambios de humor rápidos, decisiones impulsivas como borrar y recuperar fotos tuyas, o salir a caminar de madrugada porque no puede dormir pensando en ti, sí generan alarma cuando la familia los presencia o se entera. Imagina que lo ven llegar a casa con los ojos rojos después de una noche mala, o que les cuenta, no sé por qué, pero hoy me acordé de ella y me puse fatal. Ahí se activa el modo protección. Le preguntan más, le ofrecen hablar, le sugieren distraerse. La alarma es temporal y específica a esos episodios. No es constante. La familia se alarma porque le importa, porque no quiere verlo sufrir indefinidamente y porque a veces temen que un comportamiento errático lleve a otro peor. Pero en general, confían en que con tiempo y apoyo, él va a salir adelante. ¿Quieres saber si tu ex ha enloquecido a sus amigos con sus ideas irracionales sobre ti? Las ideas irracionales suelen ser del tipo, quizás aún siente algo. Tal vez fue un error terminar. Si le escribo ahora quizás... Y cuando las comparte con amigos, estos las reciben con una mezcla de empatía y escepticismo. No enloquecen a los amigos, más bien los ponen en una posición incómoda donde tienen que decidir si seguirle la corriente o bajarlo a tierra. Algunos amigos más blandos le dicen, pues inténtalo y sal de dudas, mientras que los más realistas responden, no, eso es autoengaño, déjalo. Esa tensión no los vuelve locos, pero sí puede generar discusiones o silencios incómodos en el grupo. Con el tiempo, cuando ven que las ideas no llevan a nada, los amigos empiezan a cansarse y a pedirle que deje de alimentarlas. ¿Te intriga por qué tu ex parece tan desequilibrado que preocupa a todos innecesariamente por ti? El desequilibrio se nota porque sus emociones están amplificadas. Un recuerdo alegre lo pone eufórico por un rato, pero luego cae en tristeza profunda. Un like tuyo en redes lo ilusiona, pero después se frustra al ver que no hay más. Eso preocupa a todos porque ven que no tiene estabilidad interna y les duele verlo oscilar así. No es innecesario del todo.
Es humano preocuparse por alguien que quieres cuando lo ves sufrir. Pero sí puede haber un punto en que la preocupación se vuelva repetitiva y ellos mismos se pregunten, ¿hasta cuándo vamos a estar así? La intriga está en que saben que tú no estás haciendo nada activamente, que todo sale de su cabeza. Y aún así, el impacto es real en su vida y en la de ellos. ¿Te has preguntado si tu ex ha exagerado tanto que su familia no para de preocuparse por ti? La exageración hace que la familia no pare de preocuparse. No exactamente por ti como persona, sino por el efecto que sigues teniendo en él. Cada vez que él dramatiza una anécdota o pone más carga emocional de la que hubo en realidad, la familia recibe la versión intensificada y se inquieta más. Podrían pensar, si le afecta tanto todavía, ¿qué va a pasar si vuelve a contactar? ¿O por qué no puede dejarlo atrás? Esa preocupación no se apaga porque él sigue alimentándola con sus relatos exagerados. No es que estén obsesionados contigo, están obsesionados con que él esté bien. Y mientras vea el pasado tan grande, ellos no pueden relajarse del todo. Es un ciclo que se rompe cuando él empieza a contar las cosas con menos drama y más distancia. ¿Quieres saber si tu ex ha enloquecido a sus amigos con sus ideas emocionales sobre ti? No los enloquece de verdad, pero sí puede dejarlos un poco descolocados con la forma en que habla de ti, como si fueras un capítulo que nunca termina de cerrarse. Imagínate que en una quedada normal, de repente suelta algo tipo, ¿sabes? Ayer me acordé de cuando fuimos a ese concierto y me puse a pensar si ella también se acordaría. Y lo dice con una intensidad que hace que todos se queden callados un segundo. Los amigos no saben si reírse, si darle un abrazo o si cambiar de tema rápido. Algunos intentan seguirle la corriente para no cortarle el rollo, pero otros empiezan a pensar, joder, ¿todavía con eso? No es que se vuelvan locos ni que empiecen a obsesionarse ellos también. Es más bien que se sienten un poco impotentes al ver que sus consejos no calan y que él sigue dando vueltas al mismo tema emocional. Con el tiempo, si él no suelta un poco, algunos amigos podrían empezar a verlo como el que siempre habla de su ex y reducir un poco el contacto para no cargar con esa energía pesada todo el rato. Pero en el fondo, lo quieren y entienden que duele. Solo que a veces, la intensidad emocional de él les resulta abrumadora. ¿Te intriga por qué tu ex parece tan desequilibrado que enloquece a todos por ti? El desequilibrio que se percibe viene de que sus emociones no tienen freno cuando se trata de ti. Un día está bien, riendo con los colegas, y al siguiente, algo le dispara un recuerdo y se le ve la cara de funeral. Eso descoloca a la gente porque no saben cómo predecir en qué mood va a estar. Un amigo le propone salir, y él dice que sí con entusiasmo, pero luego cancela porque no tiene ganas de fingir que está bien. La familia nota que en casa pasa de hablar 1000 por hora a quedarse mudo mirando la pared. Ese vaivén hace que todos a su alrededor se sientan como caminando sobre huevos. No quieren presionarlo, pero tampoco quieren ignorar que algo no va bien. No los enloquece en plan que pierdan la cabeza, pero sí genera una tensión constante de ¿cómo lo ayudo sin agobiarlo? La intriga está en que ellos saben que la vida sigue, que hay otras personas, otros planes, y no entienden por qué para él todo gira todavía alrededor de una relación que ya no existe. Es como si llevara un peso invisible que solo él siente, pero que termina afectando el ambiente cuando está con otros. ¿Te has preguntado si tu ex ha convertido su familia en un equipo de preocupados por tu influencia? Aunque no sea un equipo con camiseta y reuniones secretas, sí se forma una especie de alianza silenciosa de preocupación. Cada uno hace lo que puede desde su sitio. La madre le cocina su plato favorito para levantarle el ánimo. El padre le dice, venga, sal a correr que te despejas. Una hermana le manda canciones para que no piense tanto. Todos, sin ponerse de acuerdo verbalmente, terminan orbitando alrededor de su estado emocional. Y como ese estado sigue ligado a ti de alguna forma, tu influencia se siente presente aunque tú no estés ahí. No es que te odien ni que te culpen, simplemente ven que cualquier cosa que huela a ti, un comentario casual, una foto que le sale en el feed, un aniversario de algo, lo desestabiliza y eso les activa el instinto protector. Con el tiempo,
Si él empieza a hablar menos de ti y a hacer más cosas propias, esa influencia se diluye y la familia puede volver a preocuparse por otras cosas normales de la vida. Mientras tanto, sí, forman una red de apoyo que funciona porque les importa que él vuelva a estar entero. ¿Quieres descubrir si tu ex ha hecho que sus amigos duden de su estabilidad mental por ti? Algunos amigos sí dudan un poco, no en plan, este necesita internamiento, sino en plan, ¿no estará pasándose un poco con esto? Ven que rechaza oportunidades nuevas, que evita hablar de citas o de conocer gente, que sigue guardando fotos o mensajes como si fueran reliquias, y se preguntan si no estará idealizando demasiado la relación. Esa duda sale en conversaciones privadas entre ellos. Tío, que ya es mucho tiempo. ¿No crees que debería pasar página? No es que piensen que ha perdido la cabeza por completo. Es más, una preocupación de que se esté quedando estancado en un dolor que podría superar con un poco más de esfuerzo o ayuda externa. Algunos hasta se plantean si sugerirle ir a terapia, pero lo hacen con tacto porque no quieren ofenderlo. En general, la duda es cariñosa. Quieren verlo feliz y libre, y mientras siga atado emocionalmente a ti, sienten que algo no encaja en su forma de ser habitual. Te preguntas si tu ex actúa de forma loca y eso repercute en toda su vida social por ti. Hay un impacto, pero no en toda su vida social de golpe y porrazo. Con los amigos más íntimos sí se nota. Quedan menos porque él no tiene el mismo flow de antes, o cuando quedan, termina hablando del tema y el plan se va por las ramas. Con conocidos más lejanos mantiene la fachada, sonríe, hace chistes, pero los cercanos ven que es una sonrisa que no llega a los ojos. En familia el efecto es más fuerte porque conviven. Notan los silencios, los suspiros, las noches que se queda despierto. Pero no es que toda su red social esté patas arriba. Hay gente con la que sigue teniendo una relación normal porque no les cuenta todo. El loco no es permanente ni generalizado. Son rachas donde el descontrol emocional sale a flote y afecta a quienes están más cerca. Con el tiempo, si él empieza a equilibrarse, esas repercusiones se van reduciendo y recupera poco a poco su lugar en el grupo sin esa sombra. ¿Te has imaginado que tu ex ha vuelto loca a su familia con sus acciones impulsivas hacia ti? Si ha habido impulsos como escribirte a las tantas, borrar el mensaje y volver a escribirlo, o incluso pasar por sitios que saben que frecuentas por casualidad, entonces, sí, cuando la familia se entera de esas cosas, se les dispara la alarma interna. Imagina que él les confiesa, le mandé un WhatsApp y no contestó, me siento fatal, o vi que subió una historia y no pude evitar mirarla 1000 veces. Ahí la madre se pone nerviosa pensando, ay no, que va a sufrir otra vez. Un hermano le dice, no hagas eso, que te haces daño solo. No los vuelve locos en el sentido de que empiecen a actuar irracionalmente ellos, pero sí genera una ansiedad colectiva porque temen que esos impulsos lo lleven a más dolor o a exponerse al rechazo repetido. Es una locura suave la de él, pero suficiente para que la familia se sienta desbordada y quiera ponerle límites que él no se pone solo. ¿Quieres saber si tu ex ha involucrado a sus amigos en sus locuras sentimentales por ti? Los involucra, sobre todo cuando está en pico emocional. Podría mandar un grupo de WhatsApp a las 2 de la mañana con un «No puedo dormir, me acordé de cuando...» o llamar a uno diciendo «Necesito hablar, es que creo que aún la quiero». Los amigos responden porque son amigos. Unos escuchan hasta las tantas, otros le mandan audios de ánimo al día siguiente. Algunos hasta le proponen «Venga, quedamos y hablamos en persona». Ese involucramiento los mete en su torbellino sentimental temporalmente. Terminan analizando contigo sin conocerte, dando consejos que a veces él ignora, o simplemente siendo el hombro donde llora. No es que se conviertan en locos sentimentales ellos, pero sí cargan con parte de su carga hasta que se cansan o hasta que él empieza a necesitar menos ese apoyo constante. ¿Te intriga por qué tu ex parece tan desquiciado que alarma a todos innecesariamente por ti? El desquiciado
Es más una percepción externa que una realidad clínica. Parece desquiciado porque sus reacciones son desproporcionadas para los demás. Un like tuyo lo pone contento media hora y luego triste el resto del día. Una canción que sonaba en su época lo hace parar el coche para respirar hondo. Eso alarma a la gente porque no entienden cómo algo que para ellos es pasado, para él, sigue siendo tan presente y tan intenso. La alarma no es innecesaria del todo. Es normal preocuparse cuando ves a alguien querido sufrir de forma visible y prolongada. Pero sí puede haber un momento en que piensen, esto ya es demasiado, tiene que parar de alimentarlo. La intriga está en que saben que tú no estás haciendo nada, que todo sale de su interior. Y aún así, el efecto es tan fuerte que los arrastra a todos a esa preocupación compartida. ¿Te has preguntado si tu ex ha exagerado hasta preocupar a su familia entera con historias tuyas? La exageración es casi automática cuando el corazón está herido. Cuenta las cosas con más drama. Pone más énfasis en lo bonito que fue o en lo injusto que terminó. Y lo hace con cada familiar que le pregunta. Entonces la abuela se preocupa porque, pobrecito mi niño. La tía le dice, ay, qué mal lo estás pasando. El primo le escribe, ánimo que esto pasa. Cada relato amplificado crea una nueva capa de preocupación en la familia, y como todos se lo cuentan entre ellos, ¿has hablado con tu hermano? Está fatal. La inquietud se multiplica. No es que mienta, es que siente todo tan grande que lo transmite así. La familia se preocupa entera porque lo quiere entero, y mientras siga pintando el pasado con colores tan vivos, ellos no pueden dejar de verlo como alguien que aún sangra por dentro. ¿Quieres descubrir si tu ex ha vuelto locos a sus amigos con sus pensamientos fijos en ti? No los vuelve locos, pero sí puede saturarlos con pensamientos que giran siempre en la misma dirección. Cada vez que queda con ellos, hay un momento en que sale el tema. Es que ayer vi algo que me recordó a ella. Creo que cometí un error. Y sí le escribo. Los amigos al principio responden con paciencia infinita, después con consejos reciclados y al final con un suspiro interno de otra vez. Algunos empiezan a evitar ciertos temas o a proponer planes que no den pie a hablar de exparejas. No pierden la cabeza. Solo se agotan un poco de ser el eterno confidente de alguien que no avanza. En el fondo, saben que es temporal, que el duelo tiene sus tiempos. Pero mientras él siga fijo en esos pensamientos, ellos sienten que están acompañando a alguien que camina en círculos.